micosis, ¿de acuerdo? Producida por Paracoccidioides brasiliensis. Y es un tema que es corto, sencillo, ¿de acuerdo? Y vamos a darle inicio de manera directa. No voy a utilizar presentaciones, vamos a utilizar, de hecho, más la pizarra electrónica como tal, ¿de acuerdo? Denme un segundito para que podamos compartir. En este caso voy a utilizar el celular porque es más fácil escribir en pantalla con esto. ¿Me informa si ya está la pantalla en blanco? Sí, doctor, sí se ve. Ok, entonces vamos a ver el tema de la paracoccidioidomicosis. Habíamos dicho que esta enfermedad está producida por Paracoccidioides brasiliensis. Ya, como su nombre indica, este es un hongo que está principalmente o afecta principalmente a los territorios tropicales de mucha humedad, es decir, estamos hablando de la Amazonía, en especial de lo que es Brasil, Colombia, Venezuela, con focos en Uruguay, Paraguay y Argentina, en ese territorio más o menos mixto, y también se ha descrito en nuestro país en el área de la Amazonía y de los valles subtropicales que tenemos, ¿de acuerdo? Esta es una enfermedad básicamente latinoamericana, ¿de acuerdo? Y se la encuentra desde México hasta Argentina como área endémica. Algunos parámetros importantes sobre Paracoccidioides brasiliensis es que, como muchos otros, es un hongo dimórfico y, como ustedes ya a estas alturas del partido deben manejar, significa que va a tener dos tipos de crecimiento de acuerdo a la temperatura. A temperaturas menores de 27 grados centígrados, la forma en que este va a crecer va a ser en forma de micelios, es decir, como una especie de ramitas cortas, en este caso no genera micelios extremadamente ramificados, ni de ramas muy largas, ¿de acuerdo? Que terminen en unas especies de conidias. Y cuando el cultivo se realiza a temperatura corporal, es decir, estamos hablando de aproximadamente 37 grados centígrados, va a crecer en forma de levadura. Entonces, a temperatura ambiente produce micelios, y estos micelios se caracterizan por ser de un color casi siempre blanco con tipo algodón, ¿de acuerdo? Y a 37 grados va a generar bien unas estructuras que son más bien como unas esferas que se caracterizan porque va a tener unas especies de gemaciones. Algunas se puede ver un cuello más o menos alargado en el proceso de estar dividiéndose. Y esta forma de gemación va a dar la impresión de que esto parece un timón de barco, razón por la cual se llaman células en timón de barco, o en algunos casos la gemación va a producir una imagen como si fueran una cabecita de Mickey Mouse con sus orejas. ¿Sí? De hecho, en libros antiguos de la década de los 60 principalmente se describe más como hongos en forma de Mickey Mouse, cabecitas de Mickey Mouse. Esta es extremadamente característica esta forma de levadura, ¿de acuerdo? Por diversión, por gemación, y estas se caracterizan entonces por esa forma que es muy importante, en forma de timón de barco o en cabeza de Mickey Mouse. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok. Entonces vamos, eso cuanto a su estructura o a su forma. En la parte de epidemiología, solamente porque no lo escribí, lo voy a repetir. ¿De acuerdo? Esta es una enfermedad eh, más que sudamericana, es en realidad latinoamericana. Perdón, no sé qué me está pasando. Afecta desde México hasta Argentina, pero es hiperendémica, principalmente en Brasil,
Colombia, Venezuela y el segmento que está entre Argentina, Uruguay, en todo el territorio básicamente amazónico o del río Paraná. Y también lo vamos a encontrar en Bolivia, en la región amazónica del país. Ahora, algunos elementos importantes, por ejemplo, lo que es el periodo de incubación. Es bastante amplio y va desde varios meses hasta incluso 10 años, que es lo máximo que se ha descrito. Por lo tanto, es una enfermedad que parece, o es un hongo que parece infectar en algún momento de la vida, pero que puede quedar quiescente o sin hacer daño por largo periodo de tiempo, hasta que la persona tiene alguna disminución de su sistema inmune que permite que el hongo se reproduzca, y la gravedad de la enfermedad está relacionada con la capacidad del sistema inmune, en especial la respuesta de tipo celular. Que también es importante desde el punto de vista epidemiológico, afecta principalmente a varones, en una relación, te parece más una vez, ¿no? En una relación de por cada 13 varones, una mujer afectada. Me caigo. Y en el caso de varones está principalmente relacionado a gente que trabaja con madera, leñadores, aserraderos, etcétera, etcétera, en estas zonas tropicales, y a personas que viven del área de la agricultura. ¿De acuerdo? Son los principales grupos y focos en los cuales ocurre esta enfermedad. En el caso de Bolivia es una enfermedad mucho menos frecuente de lo que ocurre en Brasil, donde se concentra cerca del 80% de los casos, es decir, casi todo ocurre en Brasil. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿de acuerdo? Este hongo ingresa por vía aérea, y una vez que está dentro puede generar un proceso de diseminación hematógena, puede ser siguiendo la vía aérea, o por continuidad, ¿de acuerdo? Entonces el ingreso principal es por vía aérea. Una vez que esta ingresa al sistema, va a invadir las células reticuloendoteliales, es decir, estamos hablando de las células de defensa tipo macrófagos en tejidos especializados, es decir, como en el hígado, las células de Kupffer, las células de la glia, etcétera, etcétera, células alveolares tipo 2 que son de protección, ¿no? En estas son las que van a invadir, y por esta razón la respuesta inmune específica de tipo celular es la clave, ¿de acuerdo? Si el sistema de respuesta inmune de tipo celular funciona bien, controla la enfermedad. Si funciona mal, genera enfermedad. Si funciona muy mal, una enfermedad muy grave que incluso puede ser mortal. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a encontrar en esta enfermedad básicamente tres formas. Una, que es la forma del adulto, o también llamada crónica. Otra, que es la forma juvenil,
o aguda. Y un subtipo de esta, que se ve principalmente en inmunodeprimidos, corresponde a las formas diseminadas. Ahora, veamos. En la forma crónica o del adulto, casi siempre la gente ingresa por vía aérea y va a afectar inicialmente los pulmones y lentamente puede invadir otros órganos, incluyendo mucosas. Y esta lesión de las mucosas va a hacer que se parezca un poco a la leishmaniasis y debemos diferenciar de esta. Pero la afección principal es la forma pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, la afectación pulmonar es muy parecida a la tuberculosis. Y también, ¿de acuerdo? Y también, o igual que esta, va a producir ¿qué cosa? Va a producir nódulos, es decir, adenopatías, va a producir lesiones cavitarias, lo terribólico, fibrosis. Esta es la clave de la gravedad de la enfermedad, incluso después de que se haya erradicado el hongo. Y esto puede llevar a la formación de cavernas. Ahora, ¿cómo diferencio de tuberculosis? Obviamente, el laboratorio va a mandar, pero una diferencia clínica es que la tuberculosis afecta principalmente al lóbulo apical, si recuerdan la anatomía, y para coccidio afecta principalmente el lóbulo medio y basal. Esta es una de las formas de sospechar cuando no es apical, uno debe sospechar de paracoccidiomicosis. El problema es que también en estos territorios hay histoplasmosis y la histoplasmosis también se parece a esto. Así que el diagnóstico definitivo es por laboratorio. Voy a cambiar de color para que se pueda diferenciar. En la forma juvenil, ¿de acuerdo? O aguda, es una afectación que inicia en el pulmón, igual que en la anterior, pero se disemina por vía patógena. Lo que va a dar un cuadro grave con daño hepático, obstrucción renal y otros órganos. No, perdón, meninges, este es lo más importante. ¿De acuerdo? Esta es la forma juvenil. Entonces, la forma juvenil es mucho más agresiva. Ataca muy rápidamente y en pocos meses, en 2 a 3 meses, hígado, riñones, puede producir meningitis y otro tipo de alteraciones. Ahora, dentro de la forma crónica del adulto,
hay una subforma que es la forma mucosa, que a nivel de la mucosa oral va a producir lesiones similares a la leishmaniasis. Clínicamente, ¿cómo se diferencia? Por lo que se llama los dientes en signo de tecla de piano. Estoy seguro que ustedes han debido ver, sobre todo en los dibujos un poco ya antiguos, como son los de Tom y Jerry, por ejemplo, o algunos de Walt Disney, en los cuales un piano, un yunque, un martillo, un mazo o algo golpea la cara de uno de los personajes y luego cuando se ve el personaje está todo sonriente, sus dientes como si fueran teclas de piano moviéndose, ¿verdad? Estoy seguro que han visto eso. Ahora imagínense que ustedes tienen un paciente con un infiltrado en el paladar, incluso con algún grado de mutilación o ulceración que viene del trópico. Obviamente lo primero que uno debe pensar es en leishmaniasis. Pero el otro diagnóstico posible podría ser la paracoccidioidomicosis. La diferencia está en que en la paracoccidioidomicosis este hongo tiene predilección por el ligamento periodontal. Al destruir o comerse, si quieren, el ligamento periodontal, los dientes empiezan a tener movimientos, se empiezan a mover. Y si yo pongo bajo lenguas, se mueve. Y al moverse de esta manera es lo que se conoce dientes en signo de tecla de piano. ¿Sí? Porque se mueven como en los dibujos animados. Si esto ocurre, lo más probable es que es una paracoccidioidomicosis, porque el parásito de Leishmania, ¿sí? La Leishmania sp, no suele producir este tipo de lesiones en la mucosa inicialmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, entonces, cortado, perdón, van a disculpar. Ahora vamos con el diagnóstico. El diagnóstico puede hacerse principalmente por métodos directos, donde la visualización en fresco o mediante tinciones, ya, lo que me muestra son levaduras con gemaciones. ¿Sí? Esa cabeza de Mickey Mouse o signo del timo. También puedo utilizar cultivos como el saburó, ¿sí? Que ya sabemos que a 37 grados va a producir micelios, perdón, a 27 grados produce micelios y a 37 produce hongos, levaduras gemantes o gemadas. ¿De acuerdo? También puede utilizarse alternativamente porque no son diagnósticas. Hay gente que puede salir positiva porque estuvo en contacto con el hongo, pero no tiene la enfermedad. Y también en personas inmunodeprimidas podemos ver formas que son bastante más graves y severas, en donde hay un montón de hongos, pero no hay mucha respuesta inmunológica. Así, estas se llaman formas alternativas o diagnósticos alternativos. Se puede detectar anticuerpos por cualquier técnica contra Paracoccidio bacillus. ¿Sí? Y esto ayuda o facilita hacer el proceso diagnóstico. El tratamiento, en primera línea, están los medicamentos de la línea del ketoconazol, fluconazol, y tenemos como por temas de costo más bajo
Tenemos también lo que es las sulfadiacinas. Y el cotrimoxazol. Que suelen ser bastante eficientes. El tratamiento es largo. Algunos describen entre 6 a 10 meses y algunos autores incluso hasta por varios años. Y no hay un criterio de cura definitivo porque el paciente puede mejorar y no encontrar el hongo, pero no es igual a que se haya logrado su erradicación. Siendo un hongo que se considera ambiental, no hay medidas de prevención conocidas con eficacia suficiente. Bueno, este es el tema. ¿Alguna pregunta, duda y o comentario? Ok, perfecto. Entonces, tengan buen resto de semana. Vamos a reprogramar las clases que han quedado pendientes de artropodología una vez que terminen las clases presenciales y tengamos mucho más claro y definido las fechas finales de examen. ¿De acuerdo? Así que les vaya muy bien. Nos vemos entonces conmigo creo que la siguiente semana. ¿Listo? Si no hay dudas, podemos retirarnos. Y si hay dudas, hablen ahora. Esto que he puesto en la pizarra voy a guardarlo y enviárselo a sus representantes de año para que puedan difundirlo. Ya saben que el texto base o guía es el texto del doctor Turrico, que se complementa con las clases teóricas para eso se dan. Adelante, escucho la pregunta. Doctor, nos decía que se parece mucho a la tuberculosis. Aparte de la localización anatómica, ¿hay alguna otra diferencia relevante? Puede encontrar, cuando tú haces una prueba de esputo, no encuentras bacterias, te sale una baciloscopía negativa y por el contrario encuentras levaduras. Ahora, un elemento muy importante es que se cree o se ha detectado que entre un 10 hasta un 20% de los casos, además de tener paracoccidioido brasiliensis, también tienen bacterias, es decir, tienen tuberculosis y paracoccidiomicosis al mismo tiempo. Gracias, doctor. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, ¿puede mencionar el tercer medicamento que había escrito, por favor? Sulfadiacina. Sulfadiacina. Bueno, gracias, doctor. No tiene por qué. ¿Alguna pregunta más? ¿Es una enfermedad, doctor, que se hace a la prueba a menudo en Bolivia? ¿Otra vez? ¿No escuché bien? ¿Es una enfermedad que se hace prueba a menudo en Bolivia, doctor? En pacientes del trópico con lesiones mucosas que salen negativos para la leishmaniasis, es un diagnóstico obligatorio el poder hacer búsqueda de paracoccidiomicosis. No es extremadamente frecuente, pero tampoco es rara, es decir, se ven varios casos al año, probablemente unos 5 o 6 o 7 casos en Cochabamba. ¿De acuerdo? Así que se hace por rutina. Ahora, en pacientes con tuberculosis clínicamente, que salen negativos a todas las pruebas, se debe pensar en histoplasmosis y también en paracoccidiomicosis, incluso aspergillosis como agentes etiológicos posibles. Eso es importante de recordar porque, como hemos dicho, hay coinfección entre tuberculosis y paracoccidiomicosis, ¿de acuerdo? Así que siempre que se indaga sobre una, hay que indagar la otra. Está bien, doctor, gracias. Bueno, si no hay nada más, podemos retirarnos. Voy a subirles la presentación o